hacer algunas precisiones entonces sobre la parte de meningitis y algo sobre epilepsias. Acá tenemos la Neisseria meningitis, ¿no? Un factor importante que debido a la presencia de su cápsula protege de fagocitosis y que, como sucede con otras bacterias, adquiere hierro a partir de la transferrina, por lo cual es un inconveniente en muchos pacientes que tienen infecciones agudas al entrar durante este proceso de suplemento de hierro, ¿no? Después podemos ver que en respuesta a la invasión del sistema nervioso central, la colonización del líquido cefalorraquídeo, ante la presencia de citoquinas, ¿no?, que conocemos se producen cuando hay una colonización del líquido cefalorraquídeo que normalmente no tiene pues suficientes barreras inmunológicas para poder neutralizar la infección, salvo cuando ya la bacteria proliferada, ¿no?, se ha multiplicado. Entonces, algunas de las fases, a ver, esto es parte de la respuesta inflamatoria, ¿no?, la mediada por citoquinas, que da las primeras manifestaciones clínicas. Luego tenemos la producción de algunos mediadores, ¿no?, inflamatorios, que ya lleva a lo que es los signos de irritación meningia o confusión, hasta que se produce edema cerebral y se deteriora la conciencia, ¿no?, pasando por el aumento de la presión intracraneana, la posibilidad de que la vasculitis genere convulsiones y a lesiones focales que pueden producir la parálisis y el coma del paciente. Entonces, algunos aspectos generales que pueden ser importantes: es una urgencia, otros dirían que es una emergencia, que tiene que diagnosticarse y tratarse de manera precoz, por lo tanto sabemos que el manejo es empírico. La vía de inversión más importante en la triada que produce la meningitis con más frecuencia, ¿no?, Haemophilus, Neisseria, particularmente neumococo, es a través de los plexos, ¿no?, la colonización de las meninges y luego el acceso al parénquima. Hay otras vías como la de continuidad que son un poco más raras, ¿no?, desde una otitis o una mastoiditis o una sinusitis también se puede generar una meningitis, y esto es solamente para algunos casos más bien excepcionales que sigue el trayecto de los nervios, de las raíces nerviosas, ¿no?, para acceder al sistema nervioso central. Entonces, el pasaje de la barrera puede ser utilizando las células endoteliales, las vacuolas, o utilizando los leucocitos como vía de ingreso. Entonces, la permeabilidad, como sabemos, está aumentada en la barrera, eso depende sobre todo del TNF, de la IL-1, de la IL-8 y de algunos mediadores como la prostaglandina y el mismo óxido nítrico. Y lo que produce la respuesta inflamatoria, mediante los receptores de tipo TOL, que también recordaremos, tienen que ver con el procesamiento de los antígenos, ¿no?, son proteoglicanos, y el lipopolisacárido o lipoligosacárido, unas otras referencias, ¿no? Después, el hecho de que haya pocos anticuerpos y complemento hace que la fagocitosis inicial sea ineficaz, y hay algunas variables que pueden afectar la actividad de las cefaloporinas. Esto sobre todo es cierto para la cefuroxima. Por eso, si bien la cefuroxima in vitro tiene buena actividad contra los 3 agentes frecuentes de meningitis, en vivo eso no sucede, ¿no?, y hay que recurrir a cefaloporinas de tercera o cuarta generación, ¿no?, como cefepima, en el caso de la cuarta, ¿no?, que tiene buena penetración y buena actividad, sobre todo en el líquido cefalorraquídeo. Estas variables pueden reducir la actividad de las cefaloporinas, lo cual es cierto sobre todo para la cefuroxima. Las diferencias entre los tipos de meningitis son conocidas, no los vamos a leer, ustedes tienen esto en diferentes cuadros, en diferentes referencias, y las complicaciones, hidrocefalia, convulsiones, el edema cerebral que puede producir herniación, zonas de infarto que complican el cuadro de la meningitis, ¿no? La reducción de la mortalidad ha ido siendo creciente, ¿no?, cada vez se ha reducido más, desde medidas pues un poco digamos heroicas como administrar suero antineumocócico, hasta el uso actual, ¿no?, de la cefalosporina de tercera generación más la vancomicina para cubrir a los agentes resistentes. Sin embargo, la letalidad todavía después de la década de
90, digamos, a la actualidad se mantiene más o menos estable, no ha cambiado demasiado, ¿no? Lo que ha contribuido a reducir más bien la frecuencia de infección es la vacuna, ¿no? Entonces, lo que se necesita para producir una acción eficaz es que el antimicrobiano sea un bactericida, como dice ahí, de acción rápida, ¿no? La cefalosporina tercera idealmente cumplen esta característica, y entonces que produzcan la esterilización dentro de las primeras 24 a 36 horas del líquido cefalorraquídeo. Para eso la concentración en el líquido cefalorraquídeo debe superar por lo menos una vez la concentración bactericida mínima, ¿no? Nosotros sabemos que la CIM, o concentración inhibitoria mínima, es la que inhibe, ¿no?, la replicación del 95% de las colonias, ¿no? En cambio la bactericida llega al 99%, o sea, casi mata al 100%, digamos, de las bacterias, y en un cultivo acaba con el 99% de las unidades formadoras de colonias. Entonces, lo deseable es concentración bactericida mínima, que esta sea superada, no la inhibitoria mínima, ¿no? Y lo deseable sería que se multiplique por 10 por lo menos este parámetro, ¿no? De modo que por eso es importante las concentraciones altas, respetar el intervalo de dosificación, ¿no?, utilizar los límites terapéuticos más elevados, ¿no? Entonces, por eso se recurre obviamente a la vía parenteral para garantizar este efecto. La dosificación debe mantenerse, tanto se ha de respetarse el intervalo. Ya sabemos de que los beta-lactámicos tienen poco o casi ningún efecto postantibiótico, entonces es clave respetar el intervalo entre dosis y usar la dosis máxima para conseguir el objetivo que se está comentando, ¿no? Y el otro factor que va a atentar contra los beta-lactámicos, como las mismas penicilinas y las cefalosporinas, es que conforme la barrera hematoencefálica va estando menos inflamada, la permeabilidad va reduciendo, ¿no? Esto afecta sobre todo a la vancomicina, por ser un antibiótico de estructura grande, ¿no? Un antibiótico peptídico, que es una estructura un poco molecular pesada, entonces va a tener más dificultades para cruzar la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, depende de la liposolubilidad del fármaco, la capacidad de penetrar la barrera. Al haber uniones estrechas, inicialmente tiene que aprovechar esa poca ionización. Debemos recordar de básica que lo que no está ionizado se considera liposoluble para atravesar una membrana, ¿no? Y esa pura característica la cumplen las quinolonas y la rifampicina, no tanto las penicilinas y mucho menos los aminoglucósidos, ¿no? Entonces la inflamación meningia ayuda a generar separaciones del endotelio que facilitan la penetración, dejando ya de lado un poco la variable única de la liposolubilidad. Vías paracelulares, por lo tanto, son utilizadas con frecuencia por los beta-lactámicos y particularmente por la vancomicina. Entonces, por eso es importante que conforme el paciente mejora, la penetración de estos fármacos va a reducirse. Por eso es clave una dosificación alta, una administración rápida de dosis máximas para que en las primeras 24 a 48 horas se consiga la esterilización de líquido cefalorraquídeo prácticamente, ¿no? Y si quedan algunos gérmenes, ya las dosis residuales pueden acabar con bacterias que están en cantidad pequeña. La ionización elevada con la cual vienen los aminoglucósidos son naturalmente medicamentos polares, ¿no? Vienen cargados negativamente, ¿no? Entonces ese estado que poseen de ionización no les permite cruzar la barrera hematoencefálica salvo en los recién nacidos, ¿no? Entonces nosotros sabemos que solo se usa con seguridad el aminoglucósido que va a cruzar la barrera hematoencefálica para una meningitis en un niño que tiene menos de 30 días de vida, ¿no? Por encima de los 30 días de vida ya la penetración es menos predecible, ¿no? Y el aminoglucósido podría no ser eficaz en una enfermedad que requiere concentraciones altas en el líquido cefalorraquídeo. Después, la unión a proteínas plasmáticas alta en las cefalosporinas, eso en términos de transporte y en términos de unión a la proteinorraquia que puede estar desarrollándose en el líquido cefalorraquídeo. Se puede garantizar que el medicamento permanezca en una suerte de almacén transitorio dentro del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Lo que requiere un poco más de penetración para ser eliminados, hemófilos y listeria, lo que requiere una penetración un poco menor, ¿no? Quiere decir que no debe haber dosis apropiadas, pero que requieren menos entrada a través de la barrera, neumococo y la EPO, ¿no? Hay que recordar que hay algunas proteínas, como la proteína P,
que utiliza mecanismos de expulsión de la penicilina, ¿no? Entonces la penicilina que ingresa es expulsada, ¿no?, por el sistema de transportadores, y entonces puede reducir su eficacia. Por suerte las cefalosporinas, los carbapenem, tiene baja afinidad por esos sistemas de transporte que tratan de sacar a estos medicamentos del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces su vida media biológica, al retenerse dentro del líquido cefalorraquídeo y al unirse a las proteínas de la proteinorraquia que puede haber ahí, puede ser superior a la vida media sérica, ¿no? Entonces la vida media biológica, entendida para que el tiempo que permanece el medicamento en un tejido actuando, ¿no?, para que ese tiempo se reduzca a la mitad, es superior al tiempo que se necesita para que la concentración sérica baje a la mitad, ¿no? La vida media biológica, el tiempo para la reducción a la mitad en el tejido y de la actividad en ese tejido, es superior al tiempo que se necesita para que la concentración sérica baje a la mitad simplemente por eliminación renal, ¿no? Entonces es una característica que también puede ser importante. Entonces, las cosas que ya sabemos respecto a la importancia del intervalo para los beta-lactámicos y de que se respeten las concentraciones máximas, ¿no? Cuando es letal la ceftriaxona, se supera el 95% del tiempo la concentración bactericida mínima. Para quinolonas, el EPA y los aminoglucósidos le da más importancia a la concentración, un pico sérico alto, aunque no se repitan las dosis con mucha frecuencia, es adecuado. Y para la vancomicina se parece al beta-lactámico, ¿no?, que se respete el intervalo entre dosis para que haya eficacia. Algunos de los agentes que se pueden utilizar para los diferentes gérmenes, ¿no?, están ahí listados, no los vamos a leer todos, ¿no? El cloranfenicol, hay que recordarlo que es un fármaco muy útil en los pacientes que tengan una alergia severa a las cefalosporinas. Si hay un cuadro de anafilaxia con cefalosporinas, una alternativa podría ser, pues, el cloranfenicol, ¿no? Es uno de los pocos usos, no el único, pero uno de los pocos que está validado todavía el cloranfenicol. Es bactericida para estos gérmenes, ¿no? Tiene una alta liposolubilidad, una excelente biodisponibilidad por vía oral, aunque no sea la vía que se va a utilizar en este caso, ¿no? Y es bactericida, como estaba diciendo, para estos tres gérmenes, ¿no? El cloranfenicol, que normalmente es un fármaco bacteriostático. Cefalosporina de cuarta o un carbapenem para la pseudomonas, y la importancia de recordar a la ampicilina, ¿no?, que se asocia a veces a la cefalosporina pensando en listeria, ¿no?, para poder erradicar a la listeria. En cuanto a el tratamiento empírico, esto está bastante bien definido. Para los menores de un mes se puede considerar el aminoglucósido como una alternativa a la terapia clásica, pero para los que tienen desde un mes hasta 2 años ya no se puede usar aminoglucósido, no está recomendado como fármaco de primera línea, y todo se convierte en una asociación de vancomicina más cefalosporinas, ¿no? Y ya en los pacientes de más edad, como los pacientes muy pequeños, donde puede haber listeria, y listeria está en los inmunosuprimidos, o los que tienen deficiencias en su desarrollo inmunológico, sería un niño muy pequeño o un anciano, ¿no? Entonces hay que pensar en la incorporación de fármacos como la ampicilina, ¿no? Si no, todo hasta los 50 años, algo más, puede ser vancomicina más cefalosporina tercera. La ampicilina, conforme la edad avanza, estamos diciendo, ya podría también ser incorporada para listeria. Las fracturas de base de cráneo se tratan de la misma forma, y los traumas penetrantes de cabeza, los pacientes que hacen meningitis después de la cirugía, ¿no?, como fue el caso de la semana pasada, me parece, requerirían entonces ceftacinima, aunque la ceftacinima en los hospitales turquianos y varios hospitales de Lima ya tienen niveles de resistencia altos, ya que ser vancomicina más efepime, que tiene una mayor estabilidad, beta-lactamasa y menor resistencia, entonces, que ceftacinima o un carbapenem, vancomicina más un carbapenem. Algunos de los fármacos de elección, de acuerdo al tipo de hemófilos, ¿no? Si este es un productor de beta-lactamasa, que sabemos que tenemos que tratar sus cefalosporinas de tercera generación. Acá no tiene lugar el clavulanato, ¿no?, es una cefalosporina de tercera generación, en todo caso de cuarta. En Neisseria meningitidis, entonces normalmente los que tienen alta sensibilidad, observan sensibilidad, puede manejarse con penicilina G o ampicilina. Aquí también hay alguna observación, se ha encontrado que la penicilina natural, la penicilina G sódica, podría ser algo más eficaz que la ampicilina para la Neisseria meningitidis.
el ampliar el espectro de la ampicilina, el volverla digamos eficaz contra los gram negativos y los gram positivos, parece reducir un poco su eficacia para la Neisseria meningitis. La penicilina G podría ser suficiente, y si haya niveles de resistencia, necesitamos cefalosporinas de tercera. El neumococo con sus 3 niveles, ¿no? Para los sensibles, para los moderadamente resistentes, y para los que tengan una resistencia más alta, incorporación de vancomicina. Las enterobacterias, ¿no? Cefalosporina de tercera, cefepime, que tendrían más eficacia que ceftazidima para la pseudomonas aeruginosa. Cefepime se considera que penetra mejor la barrera hematoencefálica que la ceftazidima, eso también es una ventaja. Y para el estafilo, la oxacilina sí es sensible, pero se debe empezar por banco, porque obviamente en una enfermedad grave como esta hay que ser agresivo, y si después resulta que es sensible, se puede hacer el cambio, ¿no? Entonces vancomicina dentro de los agentes para estafilo, al igual que para epidermitis. Las dosis no las vamos a mencionar, ahí están. Esta referencia también habla de dosis un poco más altas, ¿no? Dosis diarias en pacientes pediátricos. Entonces hay algunas referencias así, pues la dosis promedio hemos dicho es de 15 miligramos por kilo acá, y hay una referencia al respecto, nos está hablando de dosis un poco más altas por día, ¿no? Obviamente por día, en 24 horas, ¿no? Entonces el problema acá, repito, es la penetración, ¿no? Entonces probablemente eso hace que la referencia haya considerado cantidades más elevadas, pero como establece el cuadro de base, el aminoglucósido solo en recién nacidos. En el resto la eficacia va a ser discutible, ¿no? Algunas causas de meningitis que pueden ser por agentes intrahospitalarios, ¿no? Los catéteres, ¿no? Las craniotomías, ¿no? Otros que pueden ser agentes de la propia flora del paciente, partir de una fractura de base de cráneo, ¿no? Como torraquia, bilorraquia, y luego la aparición de la meningitis. Y otra que podría ser también intrahospitalaria, una técnica no aséptica de punción lumbar. Los fármacos, otra vez sugeridos en aquellos cuadros entonces que han sido adquiridos en el hospital, donde está Pseudomonas, está Staphylococcus aureus, está Staphylococcus epidermidis, ¿no? Pues, al ser coagulasa negativo es resistente a las cefalosporinas de primera, es resistente normalmente a la oxacilina. Entonces hay que utilizar vancomicina definitivamente, y la opción de primera línea es cefepime, ¿no? Cefalosporina de cuarta generación, o alternativamente el carbapenem, para todos estos casos donde se están considerando gérmenes resistentes, probablemente intrahospitalarios, ¿no? Aquí en la fractura de base de cráneo puede ser un tratamiento un poco menos agresivo, pues los agentes son los mismos que posee el paciente en su flora bucofaríngea. Y las encefalitis bacterianas, hay que recordar algo sobre Bartonella basiliforme, porque tenemos aquí en el Perú las quinolonas, las tetraciclinas y el cloramphenicol. Para Listeria monocitogenes ya sabemos que es la ampicilina, podría ir asociada a aminoglucósido, ¿no? Y alternativamente el proteomucosol. Para el micoplasma tenemos la doxiciclina, tenemos la citromicina, ¿no? O una fluorquinolona, ¿no? Tipo levo. Para el treponema ya sabemos que tiene que ser penicilina G, es el fármaco más eficaz. Ceftriaxona también ha demostrado que puede actuar contra el treponema, pero no se considera que tenga la eficacia que posee la penicilina G. Entonces, si bien es un antimicrobiano que está planteado en diferentes protocolos, el fármaco de primera línea definitivamente es penicilina G, ¿no? Porque además la penetración, como decíamos, de una y de otra va a ser escasa si tenemos un goma sifilítico, por ejemplo. Si tuviéramos un goma sifilítico, la barrera hematoencefálica no está inflamada, ¿no? El problema de la sífilis puede estar generando un cuadro encefálico sin afectación meningia, entonces tiene que ser penicilina G sódica a dosis de 24 millones al día, ¿no? 100.000 unidades por kilo en un niño, ¿no? Y la ceftriaxona también tiene que darse a dosis más. Para el micobacterium tuberculoso es importante recordar que la dexametasona está totalmente validada. En los otros casos está digamos, en general recomendada, sobre todo cuando es hemófilus o es con neumonía del agente causal en pacientes pediátricos. En adultos es más discutible, ¿no? Y cuando esos agentes son agentes diferentes de hemófilus o con neumonía, también es un poco más discutible el valor de la dexametasona en la meningitis. En
cuanto a los síndromes convulsivos, entonces algunas canalopatías, ¿no?, que nos explican algunas de las epilepsias de origen criptogénico que se llama idiopático, ¿no?, o sea que no tienen una causa orgánica conocida. Hay mutaciones en receptores nicotínicos, en canales de sodio, en receptores GABA-A, que son, como sabemos, inhibidores, de manera que los diferentes tipos de epilepsias, criptogénicas o idiopáticas, pueden explicarse varias de ellas, no todas, en relación a canalopatías. Las criptogénicas o idiopáticas, curiosamente, son el porcentaje más grande, ¿no?, en pacientes menores de 10 años, 83%, y 38% en los pacientes de más edad. Las otras causas, ya no las vamos a mencionar, ahí están, y se encuentran ya en grupos etarios de mayor edad. Es particularmente importante la base, digamos, idiopática o criptogénica, que está relacionada con canalopatías en un porcentaje más o menos significativo en los niños, ¿no?, los niños menores de 10 años. Después esto, que es un poco de la patogenia, simplemente para tener presente que las generalizadas son centroencefálicas, ¿no?, comienzan a nivel del tronco y se propagan a ambos hemisferios simultáneamente. Por lo tanto, hay pérdida de conciencia, y si son tónico-clónicas, hay una fase de contracción sostenida de todo el cuerpo que va seguido de una fase de relajación, ¿no?, en sacudidas, la epilepsia tónico-clónica. La crisis de ausencia, que es frecuente en niños, sigue el mismo esquema, que es el centro encefálico, pero no tiene fase motora, ¿no?, simplemente es un estado de mirada fija al frente, pérdida de la conciencia, sin caída, ¿no?, y luego la persona se recupera, ¿no?, eso sucede habitualmente en estos casos. Entonces, aquí podemos ver nosotros que a nivel talámico hay una estación de relevo, donde hay neuronas que están bajo control GABAérgico, ¿no?, hay neuronas que excitan a neuronas corticales y que tienen un umbral de excitación bajo, están con canales de calcio tipo T, de tal manera que estas neuronas fácilmente excitables tienen que estar moduladas, controladas por neuronas inhibitorias GABAérgicas. Cuando hay canalopatías como las que se han mencionado, el GABA, el receptor está mutado, ¿no?, el flujo de cloro está reducido, entonces esta inhibición GABAérgica puede perderse. Los estímulos que vienen de las porciones más inferiores del tronco pueden llegar hasta el tálamo y excitar a estas neuronas que sin control, sin inhibición, a su vez estimulan a las corticales, y eso sucede en epilepsias como la crisis de ausencia que hemos mencionado y algunas formas de epilepsias tónico-clónicas generalizadas o epilepsias clónicas o de fase tónica, muchos casos de epilepsia generalizada. La importancia de esto es que para controlar este tipo de epilepsias se necesitan fármacos que tengan un espectro un poco más amplio, es decir, que bloqueen canales de sodio para que controlen las funciones corticales, que bloqueen canales de calcio para que alteren un poco las sinapsis excitatorias y potencien el efecto del GABA, de manera que se produzca una inhibición de la neurotransmisión. Entonces, esa es en principio la necesidad que hay en una epilepsia tónico-clónica, ¿no?, desde el punto de vista de fármaco, un medicamento que tenga más bien varios mecanismos de acción para que cubra canales de sodio, canales de calcio y receptores GABA de tipo A. Es un poco la idea. En cambio, en una epilepsia focal o parcial, la lesión es cortical, ¿no?, podría ser un cisticerco, podría ser una huella de un traumatismo, ¿no?, una lesión cicatricial, ¿no?, podría corresponder a una meningitis que tiene un foco que se está abscesando, se está abscesando ahí. Entonces, una lesión focalizada puede originar, pues, que esa región de la corteza descargue, ¿no?, y produzca, pues, crisis motoras llamadas jacksonianas, ¿no?, de investigador muy antiguo, mucho tiempo ese nombre jacksoniano, sacudidas de manos o pies, pero también podrían ser gustativas, podrían ser olfatorias, podrían ser alucinaciones. Entonces, hay casos descritos, no muchos, pero descritos de pacientes que han tenido alucinaciones visuales, se han tratado como locos, ¿no?, como pacientes psiquiátricos, han sido convulsiones focales o parciales por cisticercos. Entonces, eso puede suceder, de manera que depende de la ubicación del sitio de la lesión. Ustedes saben la neurología. Entonces, los fármacos antiepilépticos son de dos grupos. Recordarán ustedes que hay fármacos antiguos, fármacos antiepilépticos más antiguos, y fármacos más nuevos, ¿no? Los antiguos han quedado circunscritos, por lo menos de ellos, al manejo agudo de las convulsiones. Eso es lo que discutimos un poco la semana pasada. Entonces, el fenobarbital
que es un agonista directo del receptor GABA, que produce una apertura sostenida del canal de cloro y un flujo elevado que puede llegar a producir coma y muerte por depresión del sistema nervioso central. El fenobarbital, entonces, es un medicamento que ha quedado para el tratamiento agudo. Un poco lo discutíamos respecto a una indicación, eso no hay que olvidar. El hecho que produzca depresión cognitiva, que lo mencionado, en fin, que altere el proceso de aprendizaje, que haga que el paciente esté sedado casi todo el día. Entonces no lo hace un medicamento apropiado para el manejo a largo plazo, solo para el control agudo del estado epiléptico, de las convulsiones, ¿no?, que se presentan en crisis. Las benzodiazepinas son más seguros que los barbitúricos, sabemos que son moduladores alostéricos, quiere decir que van a facilitar la acción del GABA, pero no actúan de manera independiente, son ayudantes. Estos son agonistas directos, abren directamente el canal, por eso son peligrosos. En cambio, estos son moduladores del GABA que le facilitan a esta acción y se aumenta la frecuencia de apertura del canal y se produce un control de la convulsión que es más seguro con la benzodiazepina, por eso es el primer paso. Por eso cuando alguien pregunta ¿y por qué se usa diazepam primero? Por la farmacodinamia, por su forma de actuar y por su farmacocinética de acción rápida, aunque es de duración corta, salvo el presolam o el ipratrolam. En general es más o menos la idea. Entonces, estos medicamentos han quedado para el control agudo de las convulsiones. A nadie le dan diazepam, digamos, o midazolam todos los días para la epilepsia. Eso no se hace, ¿no?, porque el paciente tendría pues alteraciones motoras, psicomotrices, cognitivas, ¿no?, de atención, que no serían adecuadas, ¿no? Se usan normalmente, salvo el clobazam, que no tenemos en nuestro medio, todas las benzodiazepinas se usan de manera aguda, ¿no? Después igual ha sucedido con la fenitoína, que es el tercero del grupo, ¿no? La fenitoína, entonces, por sus reacciones adversas importantes, ha quedado como un medicamento, ¿no?, que se utiliza solo para el control agudo de la convulsión. No se maneja a largo plazo, tiene efectos dependientes de dosis e independientes que vamos a ver en otro cuadrito más adelante, y que lo ha hecho un medicamento entonces poco seguro para el uso a largo plazo. Si es eficaz como bloqueador de canal de sodio, inclusive con dosis un poquito más altas puede bloquear canales de calcio, ¿no?, pero tiene estas limitaciones. Y de los viejos anticonvulsivantes, la carbamazepina y el valproato, entonces sí se están usando en la actualidad. La carbamazepina prácticamente solo actúa en el canal de sodio, es selectivo, de manera de que si hablamos de sodio estamos hablando básicamente de limitar la propagación de la descarga epileptógena. Por lo tanto, carbamazepina se usa bastante, responde bien en la crisis parcial. Es un buen medicamento para crisis parciales. Y ácido valproico es el anticonvulsivante de amplio espectro antiguo, bastante eficaz, ¿no?, que tiene bloqueo del canal de sodio en estado inactivo, ¿no?, o sea, después de la despolarización, bloqueo de los canales de calcio, sobre todo los de tipo T, estos de aquí, que son los que tienen las neuronas muy excitables, ¿no?, ácido valproico, y tiene también un efecto facilitador sobre el metabolismo del GABA, aumenta las concentraciones de GABA en los botones inhibitorios, ¿no?, los botones GABAérgicos, aumentando la GABA transaminasa, inhibiendo las semillas de hilo succínico de ciclohexidinasa, aumenta la disponibilidad de GABA. Eso no lo vamos a preguntar, no nos interesa mucho, pero aumenta el GABA. O sea, tiene los tres efectos. De los fármacos más recientes, acá tenemos vigabatrina, ¿no?, que aumenta también los niveles de GABA, la gabapentina, ¿no?, que se pensó que se parecía al GABA iba a actuar como él, pero eso no se ha comprobado. Se sabe que la gabapentina es más bien un bloqueador de canal de sodio y un poco de canal de calcio, y la lamotrigina, ¿no?, que tiene un mecanismo de acción no solo en los canales de sodio, también puede actuar en los receptores para el glutamato, vamos a ver en otro cuadro, ¿no? También tenemos levetiracetam, que resulta más o menos eficaz. Tenemos la cosamida, que es uno de los más recientes, ¿no? A ver, si se duermen, agarran su cosa, por favor. Y tenemos topiramato, ¿no?, topiramato, que también, a pesar de que grita ahora la señora esa, seguimos pensando en topiramato, ¿no?, que también tiene un efecto antes. Mucha bulla, no sé. ¿No se escucha? Mucha bulla. A ver, dile. A ver. Acá están los mecanismos de acción, ¿ya? Esto queda como una cuestión referencial. Ahí está el fenobarbital, que tiene estos dos mecanismos principales,
Fenitoínas, sobre todo lo del sodio, parte de acción en calcio, carbamazepina solo en canales de sodio, valproato, que es el de amplio espectro, canales de calcio tipo T, importante por el papel en la epilepsia generalizada que tienen estas neuronas, ¿no? Las neuronas que hemos mencionado, y que son las que estaban acá, canales de calcio tipo T. Vigabatrina, que al igual que carbamazepina, tiene solamente acción GABAérgica, no tiene otra acción. La motrigina, ahí están los bloqueo de receptores glutamatérgicos y canales de calcio tipo L, igual hace gabapentina, y el topiramato se parece al valproato en que es un fármaco de amplio espectro, ¿no? Levetiracetam, solo canales de calcio, pero es también un medicamento eficaz, ¿no? A pesar de que solamente actúa a este nivel, el levetiracetam es uno de los medicamentos recientes que también ha demostrado eficacia. Bueno, hay otros fármacos como el felbamato, ¿no? Tenemos la pregabalina, ¿no es cierto? La tiagabina y otros nombres, sonizamida, que se usan en algunos casos de epilepsia particularmente refractarios o resistentes. Aparte que hay que combinar fármacos para conseguir eficacia, hay que usar fármacos que pueden ser riesgosos, ¿no? Que pueden producir anemia plástica, como el felbamato, entonces no es un fármaco de uso común. En cuanto a las propiedades farmacocinéticas, solo recordar, porque hay varias cositas, solo recordar que la fenitoína, el fenobarbital, y la oscarbazepina, bueno, fenobarbital, fenitoína y carbamazepina está acá, inductores enzimáticos. La tríada de inductores enzimáticos que reduce a otros fármacos, ¿no? Como a los anticonceptivos orales, la vitamina D, el ácido fólico, inductores enzimáticos. Mientras que la lamotrigina, que está por acá, y característicamente el ácido valproico son inhibidores enzimáticos. Entonces van a aumentar otros fármacos. El ácido valproico no solo porque es un inhibidor enzimático, sino porque desplaza de su unión a las proteínas a los otros anticonvulsivantes. Entonces aumenta el fenobarbital, la carbamazepina, la lamotrigina en particular. Entonces es un tratamiento, el uso de la lamotrigina más ácido valproico, y hay que tener un poco de cuidado de todas maneras porque va a aumentar la lamotrigina, pero puede resultar eficaz para controlar unas convulsiones que no se inhiben solamente con ácido valproico o solamente con la lamotrigina. En las parciales, los fármacos de primera elección puede ser carbamazepina, gabapentina, ¿no? Levetiracetam, como ven ustedes, fármacos que tienen carbamazepina y levetiracetam acción en un solo receptor. Carbamazepina, solo canales de sodio, levetiracetam, solo canales de calcio. Como es parcial, entonces fármacos con pocos mecanismos de acción, con uno solo en realidad, como carbamazepina y levetiracetam, pueden ser eficaces, ¿no? Lo que he visto acá está levetiracetam, solo canales de sodio, carbamazepina, de calcio, solo canales de sodio, carbamazepina, solo canales de calcio, levetiracetam. Pero son eficaces con fármacos de primera línea. En cambio, en una generalizada, se requiere normalmente medicamentos que tengan un espectro más amplio. Si bien el levetiracetam ha demostrado ser eficaz, yo digo, es un buen medicamento, el bloqueo de canal de calcio parece ser relevante, inclusive para las convulsiones generalizadas. La lamotrigina tiene varios mecanismos, ¿no? Bloqueando el glutamato, bloqueando canales de sodio, un poco